No era un ángel, lo que se apareció en su habitación fue otra cosa. Desde niña había sentido presencias. Esa casa vieja, con pasillos largos y puertas que crujían, parecía guardar secretos. Muchos los ignoraban, pero ella no. Una madrugada despertó sobresaltada. La luna llenaba de plateado las paredes y a lo lejos se escuchaba el tic-tac de un reloj que no funcionaba. Esa noche la puerta de su cuarto estaba entreabierta y algo brillaba en la penumbra. Al principio creyó que era la luz de la luna proyectándose, pero algo estaba mal. Esa forma tenía contornos que no parecían de humano ni de sombra normal. Se alargaba, se movía con lentitud. No respiraba. Y sus ojos, esos ojos, no reflejaban luz, la absorbían. Ella quiso gritar. No pudo. Quiso saltar de la cama. No lo hizo. Solo observó. Entonces escuchó una voz suave, como un susurro del viento dentro de la habitación. No temas. Estoy contigo. Pero algo crujió detrás de ella. Cuando giró la cabeza, no había nadie. Por meses creyó que estaba soñando, pero la misma sombra volvió varias noches, siempre silenciosa, siempre al borde de su cama, siempre inmóvil como estatua, hasta que una mañana amaneció con marcas en la piel, pequeñas líneas que parecía haber sido delineadas con carbón. No sabía cómo aparecieron. No había dolor, pero sí un mensaje. Despierta. Comenzó a investigar. Noches sin dormir, libros polvorientos, viejos escritos de demonios y ángeles caídos. Estudió textos apócrifos, visiones de santos que hablaron de seres que tomaban apariencia de luz para engañar. Descubrió algo estremecedor. Hay un pasaje en el libro de Ezequiel donde describe criaturas parecidas a seres celestiales, pero tenían rostros de animales, alas extrañas, ojos por todo el cuerpo. Y otro texto en Apocalipsis advierte: niño, guarda lo que tienes, que nadie tome tu corona, porque vendrá aquel que se disfraza de luz, pero dentro es tiniebla. Comenzó entonces a entender: no todo lo que brilla es luz, no todo lo que aparece como ángel lo es. En una noche decisiva, instaló una cámara pequeña detrás de la cama. Se acomodó, conteniendo el aliento. Esperó. Pasaron horas. Alrededor de las 3 a.m., la cámara captó un destello pálido. La figura apareció. Se inclinó hacia ella. Por un instante los ojos parecieron fuego. La sombra extendió sus alas como una tela negra y luego desapareció. Ella corrió hacia la pantalla cuando el ángel ya no estaba, pero el reflejo en el vidrio mostraba algo más. Una mano olvidada detrás del vidrio, una garra. Temblando vio el rostro, no humano, no angelical, sino algo antiguo, monstruoso. Y la voz volvió, esta vez resonando en sus pensamientos: te conozco más de lo que tú crees. Su vida cambió para siempre, ya no dormía, no caminaba sola de noche, cada ruido le helaba la sangre, pero también comprendió que ese ser no estaba allí para destruirla. Al menos no del todo. Confundía, asustaba, perseguía, pero dejaba marcas que gritaban: hay verdad oculta. Ella consultó con líderes espirituales. Algunos negaron, dijeron que era sugestión. Otros, con temor, sugerían ayuno, oración fuerte, rituales de protección. Le hablaron de sanaciones antiguas, de exorcismos poco frecuentados. Ella hizo todo. Oró, lloró, rompió objetos malditos, rezó con sal, leyó salmos de madrugada. Y en medio de esa guerra espiritual, escuchó otra frase en su mente: quien no ve más allá de tu carne, no verá lo que soy realmente. Entonces comprendió que estaba involucrada en algo más grande, un conflicto que trasciende lo visible. Y esa sombra no venía sola. Vino con advertencias, con señales, con ecos bíblicos. Su testimonio empezó a atraer víctimas de experiencias similares: sombras en cuartos, apariciones que parecían luces pero terminaban en horror,
voces que decían ser ángeles diciendo, no temas. Todos contaban lo mismo, luz engañosa, sombras camufladas, apariciones que pedían confianza pero traían angustia. Historias empezaron a cruzarse, un niño en Ecuador que decía ver seres con alas negras cuando su madre oraba, una anciana en Perú que sentía manos frías tocando su rostro cada madrugada, un joven en México que fue internado tras insistir que un ser luminoso le dictaba mensajes que lo hacían sangrar por los ojos. Ella conectó los puntos. No era un caso aislado, era un patrón. Esa noche final, cuando la cámara captó la sombra, algo más quedó registrado. Una palabra apenas susurrada. Testigo. Ella se armó de valor y enfrentó la oscuridad. Dijo con voz temblorosa, ¿quién eres? La figura titubeó, la luz vaciló, y una nueva visión le invadió la mente. Una escena antigua de un templo destruido, altar roto, voces que clamaban por pureza, y alguien colocando una corona de espinas en la figura de esa sombra. Entonces entendió algo que cambió todo. Esa sombra era un testigo, no necesariamente un enemigo absoluto, sino alguien atrapado entre luz y oscuridad, una entidad que no era ángel, pero tampoco demonio convencional. Podría ser un espíritu caído que quedó entre mundos, un vigilante oscuro que recuerda lo que fue luz y lucha con su destino. La Biblia menciona seres caídos que quisieron ascender al lugar de Dios y dice que algunos serán arrojados al abismo, pero no todos atados a ese destino eternamente. Ella comprendió que su tarea no era solo huir, sino resistir, declarar verdad, no ceder al miedo. Con ese nuevo entendimiento empezó a imponer límites. Oraba con autoridad, recitaba textos bíblicos de libertad, dio a esa sombra un contrato espiritual, que ella no lo reconocía más como amo, que no aceptaba su presencia, que su fe era su escudo. La sombra intentó acosarla. Esa noche entró sin pedir permiso, pero ella permaneció firme. No entrarás donde no eres llamado, dijo con voz clara. La figura vaciló, retrocedió y se evaporó como humo en el alba. Al amanecer, ella estaba viva, temblando, pero libre de momento. Hoy ella sabe que muchos estarán tentados a negar, ridiculizar, huir, pero el testigo en su habitación fue real y no vino para destruirla, sino para despertar algo. Quizás este mensaje te encontró porque tú también has sentido esa presencia. Ese miedo que parece divino, pero no lo es. Esa voz interior que confunde, esa sombra que se aproxima en noches silenciosas. Quiero que entiendas algo. Nunca estás solo. No importa lo que esa presencia diga, tu fe, tu identidad, tu palabra valen más. Y si estás escuchando esto ahora, te invito a declarar: no reconoceré esa sombra como luz. Soy hijo de la luz. Estoy protegido, y mi fe es mi escudo. Comparte este video con alguien que vive con miedo en su propia habitación, que sienta esa angustia en la madrugada, que merezca saber que hay armas espirituales, que hay verdad, porque no fue un ángel lo que apareció allí, fue otra cosa, pero ahora tú también sabes. Y con esa revelación, el enemigo pierde poder. Esto no termina aquí. La lucha espiritual continúa, pero tú ya conoces el secreto. Comenta ahora: yo rechazo toda sombra que se disfraza de luz. Pero incluso después de todo eso, la historia no terminó. Un día, mientras caminaba por una librería antigua, de esas que parecen más archivos del tiempo que locales comerciales, encontró un libro sin título. Su cubierta era negra, con inscripciones doradas casi borradas. El dueño del lugar le dijo que ese libro no tenía dueño desde hacía años, que la gente lo tomaba, lo abría, lo dejaba y nunca lo compraba. Algo en su interior le susurró: es para ti. Al abrirlo, en la primera página no había prólogo ni índice, solo una frase escrita a mano: no todos los enviados vienen a ayudarte.
Algunos vienen a comprobar si ya despertaste. Sintió escalofríos, pero no cerró el libro, avanzó. Las páginas hablaban de entidades antiguas, conocidas como los observadores. Espíritus que no tomaban partido entre luz o sombra, sino que recorrían el mundo buscando a los que estaban a punto de abrir los ojos. A esos los visitaban. La descripción coincidía perfectamente con lo que ella había vivido. Pero el libro no solo describía, daba instrucciones. Decía: si has sido visitado por uno, no lo maldigas, no lo adores. Míralo a los ojos y di: yo sé quién soy, y tú ya no puedes engañarme. A partir de esa noche, cada vez que la sombra se manifestaba, ella repetía esa frase, con firmeza, con fe, con certeza. La figura comenzó a aparecer menos. Sus ojos parecían más tristes que amenazantes, como si supiera que su influencia se debilitaba. En uno de esos encuentros finales, antes de desvanecerse por última vez, la figura le susurró: ya no necesito volver. Tu luz me derrota. Ella no entendía del todo, pero algo en su alma vibró. No era orgullo, era libertad, y allí comenzó un nuevo ciclo. Ella empezó a escribir, no para ganar seguidores, no por fama, sino para alertar a los que, como ella, habían sido visitados, marcados, probados por fuerzas que la religión tradicional no se atrevía a nombrar. Descubrió que miles de personas en el mundo tenían relatos parecidos. Algunos habían sido medicados, otros silenciados, otros internados, pero todos compartían la misma herida. Fueron testigos de algo que no era humano ni divino, algo entre medio. Y entonces comprendió la misión de su experiencia. No era para destruirla, era para despertarla, y a través de ella, despertar a otros. Porque hay cosas que no se enseñan en templos, hay batallas que no se libran con espadas físicas, y hay enemigos que no temen a rezos repetidos, sino a la fe real, viva, ardiente. Tú que estás oyendo esto, quizá también sentiste esa sombra. Quizá te levantaste a las 3 de la mañana sin saber por qué. Quizá viste algo en tu habitación que no pudiste explicar. Quizá callaste por miedo a que te llamaran loco. Pero tú sabes lo que viste, lo que sentiste, lo que temiste, y ahora sabes que no estás solo. Este video llegó a ti por una razón. Y la razón es esta: es tiempo de despertar, es tiempo de reconocer lo falso aunque venga con alas blancas. Es tiempo de mirar la oscuridad a los ojos y decir: yo no te pertenezco. Y si tú lo haces, otros lo harán también. Porque el mayor poder de esa sombra era el silencio. Y tú ya no vas a callar. Comenta abajo: desperté y ya no temo a la sombra. Comparte esto con quien esté atrapado en pesadillas espirituales, con quien viva en una casa donde las luces parpadean, los relojes se detienen y el alma se estremece sin razón. Porque no fue un ángel, fue otra cosa. Y ahora lo sabemos. Esto apenas comienza.